Dios le bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio estar nuevamente en este día, trayendo una palabra, una enseñanza que traiga luz al entendimiento de aquellos que están enfrente, aquellos que están en la casa, hoy tranquilo y hoy pueden recibir la palabra vía YouTube y vía Facebook. De verdad que es un privilegio poder estar nuevamente delante de ustedes trayendo esta palabra. Y hoy estaremos hablando del desarrollo de la vida cristiana. Jesús habló de esta vida, habló de que Él había venido a dar vida para que tengamos vida en abundancia. Es decir, que la vida que hemos recibido es la vida en el Espíritu. Y es una vida que tiene la abundante riqueza de la gracia de Dios. Y hoy está en nuestro espíritu esta vida. Ahora bien, esta vida debe manifestarse o debe desarrollarse en nuestro cuerpo espiritual, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en las emociones. Es decir, que esta vida debe desarrollarse por completo en el cuerpo físico. Hemos enseñado que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Entonces, la vida que hemos recibido es la vida en el espíritu. Hemos recibido la vida de Cristo, la vida de un espíritu vivificante. Por eso Él dice que vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la vida cristiana y desde el punto de vista de la religión, cualquiera puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la religión a la gente se le hace cierta demanda de cosas que tienen que hacer y dejar de hacer para lograr ser. En sí, se le pone unos patrones que debe cumplir ciertas condiciones para ser cristiano. Debe hacer ciertas cosas. Debe vestir de esta manera, debe hacer de esta manera, debe hacer esto. Entonces, para ello es la vida cristiana. Debe hacer la oración del pecador, debe recibir la enseñanza y luego debe ser bautizado. Y de esta manera es lo que enseñan y hacen de la vida cristiana un ritual, un culto y ciertas obras que tienen que hacer para que luego puedan ser cristianos y así cumplir con lo que Dios demanda según el punto de vista de la religión. Este problema no es nuevo, este problema también se inició, estaba también en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba compuesto por dos tipos de iglesias. Estaba compuesto por la iglesia gentil y la iglesia judía. La iglesia judía era dirigida por Jacobo, por Santiago, el hermano de Jesús, y quien trae la enseñanza de la iglesia gentil es el apóstol Pablo. Es declarado el apóstol de los gentiles. Entonces, la iglesia judía comprendió, llegó a entender que también los gentiles eran parte del reino de Dios y que también Cristo había muerto por los gentiles, que no solamente había muerto por ellos, sino también por los gentiles. Entonces, habían ciertas confrontaciones entre la iglesia gentil y la judía porque los judíos querían que los gentiles cumplieran con ciertos ritos y obras, como guardar el sábado como señal visible y como la circuncisión como señal invisible. Es decir, ellos le enseñaban que aparte de la fe en Jesucristo, también debían hacer ciertas obras, ciertas cultos y cierta obra para mantenerse en la fe, para mantenerse firme, para mantenerse alerta. Entonces, este era el gran problema de esto, era que la enseñanza de Pablo era contraria a lo que había enseñado, lo que estaban enseñando los maestros judíos. Entonces vemos un ejemplo de la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas, que fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Entonces esta iglesia, Pablo le enseña un evangelio muy diferente a lo que los demás judíos estaban enseñando. Y esta gente comenzaron a escuchar con fe, a escuchar el evangelio, pero luego se volvieron a las obras para permanecer en la fe. Entonces, ¿qué sucede? Pablo tiene que explicarle y decirle cierta cosa y tiene que llamarle insensato. Pablo le llama en Gálatas 3, 1 y 6, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Si quién lo embrujó para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste
el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe, Pablo hace una pregunta. Si tú recibiste el Espíritu por hacer obra o por oír con fe. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tanta cosa habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Pablo está atribuyendo que el Espíritu se recibe por oír con fe, es lo primero. Y segundo, que el Espíritu hace cosas extraordinarias en nosotros y la hace es por oír con fe. Para Pablo, volver a ritos, obras o sacrificio era someter nuevamente a la gente a la esclavitud. Para Pablo, el desarrollo de la vida cristiana se caracteriza por oír con fe para libertarnos del poder del pecado. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios nos liberta del poder del pecado, hace cosas extraordinarias en todo nuestro ser. Y esto es por oír con fe. Oír con fe es creer de todo corazón lo que Dios en Cristo ha revelado. Esta es la verdad que gobierna el nuevo pacto. La verdad que gobierna el nuevo pacto es lo que Dios ha revelado en Cristo, lo que ya sucedió en la cruz. Es decir, que nosotros tenemos una fe de un hecho ya consumado en la cruz. Es el hecho de que Dios en Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y que ahora tenemos vida eterna en la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es una realidad. Esto es una realidad para todo aquel que cree de todo corazón. Todo aquel que cree de todo corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, hasta que Él llegue a ser nuestra propia vida. Este ha recibido vida y vida en abundancia. Y la vida que ha recibido es la vida en el Espíritu. Entonces, pero es por oír con fe. Ojo, la libertad en el Espíritu no se trata de tú hacer lo que tú quieras y de vivir una vida como tú quieras. No se trata de eso. Este es el gran engaño que Satanás le ha hecho a la iglesia cuando alguien predica de la gracia de Dios, donde se le enseña a la gente que predicar mucho la gracia es peligroso porque la gente entiende que se puede ya pecar libremente porque la gracia lo cubre y lo guarda. Porque entonces, ¿qué sucede? Ha sido una estrategia del mismo Satanás. Por eso mucha gente, hay dos razones por las cuales mucha gente no predica la gracia. La primera es porque no la entienden. Porque el mismo Pedro dice que es difícil de entender, pero que algunos tuercen, dice Pedro. Pero otra cosa que hace la gracia es que como no la entienden, la malinterpretan. Y el peligro más grande de la gracia es predicar la gracia a una persona con una mentalidad carnal. Una persona con una mentalidad natural, carnal, no va a entender la gracia. Ahora bien, el pecador, que es un hombre natural, cuando tú le presentas la gracia, se le hace difícil de entenderla, pero cuando se le revela, la abraza de tal manera que nunca más la vuelve a saltar. Y comienza a depender única y exclusivamente de la gracia de Dios. No deposita su confianza en su fuerza, sino deposita su confianza en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la justicia de Dios revelada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la libertad en el Espíritu es que ahora tú eres gobernado por la vida de Dios en Cristo Jesús. Tiene un nuevo gobierno, tiene el gobierno del Espíritu. Y teniendo a Jesucristo como Señor de tu vida. Es decir, que como Jesucristo es el Señor de tu vida, Él es quien dirige tus pasos. Él es que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad de las obras en las cuales tú vas a caminar. Porque estas obras fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Es decir, que es natural que andemos en buenas obras. Porque tenemos una nueva naturaleza y porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Para esa dirección de lo que el Espíritu quiere hacer, no hay un patrón, no hay una manera que podamos decirlo poniendo un esquema de que Él va a hacer esto, después esto y el resultado será esto. No hay un patrón. El Espíritu de Dios trabaja con cada quien de la manera que Él entiende que tiene que trabajar y de la manera que Él lo hace. Es una manera personal. Hay personas que se han libertado del pecado de una manera
y hay otros que el poder del Espíritu lo ha libertado de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu no tiene un patrón definido. Hay lugares donde Dios te lleva para libertarte. Hay a otra persona que Dios lo lleva a otro lugar y allí lo liberta. Es decir, que esto se llama la libertad en el Espíritu. De que el Espíritu hace como Él quiere para hacerlo. Anteriormente el Espíritu no lo podía hacer porque éramos esclavos del pecado. Y como éramos esclavos del pecado, el Espíritu no lo hacía. Entonces, de la manera que el Espíritu nos libertó del poder del pecado, es cuando escuchamos el Evangelio y creímos en ese Evangelio. Habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado. En ese sello del Espíritu, ese es el sello que el Espíritu de Dios testifica de que pertenecemos a Él. Y es el sello que le da derecho legal al Espíritu de Dios para operar dentro de nosotros y hacer la obra interna del Espíritu. Son obras extraordinarias que el Espíritu de Dios hace en nuestro espíritu para desde ahí hacer todo lo que tiene que hacer en la demás parte de nuestro cuerpo espiritual. Romanos 6 es una respuesta de Pablo a lo que malinterpretaban la gracia de Dios. Porque cuando Pablo explicaba la gracia de Dios, muchos entendían que Pablo estaba diciendo que como estábamos en la gracia, podíamos vivir una vida como queríamos. Y podíamos seguir pecando libremente porque estábamos en la gracia. Por eso la respuesta de Romanos 6 es: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que hace la gracia de Dios, lo primero que hace es libertarte del poder del pecado. Es lo primero que hace es libertarte del poder del pecado. Si para el Espíritu de Dios poder hacer la obra interna, tiene que libertarte del poder del pecado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo te liberta del poder del pecado? La gracia de Dios. La gracia de Dios te liberta de esta manera. Cuando tú escuchas con fe el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Cuando tú depositas tu confianza en Él. Entonces, ¿qué sucede? Pablo dice en Romanos 16, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Es decir, que cuando obedecimos de corazón a la doctrina a la cual fuimos entregados, fuimos libertados del pecado. Ahora, ¿cuál fue la doctrina? La pregunta: ¿cuál fue la doctrina que creímos? Es decir, una doctrina es un conjunto de enseñanza. Un conjunto de enseñanza que son dadas. Ahora bien, hay diferentes denominaciones que abrazan diferentes doctrinas de diferentes teólogos. Por poner un ejemplo, nuestros hermanos bautistas han abrazado, la gran mayoría, la doctrina de Calvino. Y todo lo que ellos enseñan es basado en lo que interpretó Calvino. Es decir, que ellos van a la Biblia a leer la Biblia con los lentes de Calvino. Los luteranos enseñan las escrituras basado en lo que interpretó Lutero. Ellos van a la Biblia con los lentes de Lutero. Los adventistas leen la Biblia con los lentes de Elena de White. Van a la Biblia con los lentes de Elena de White. Los pentecostales van a la Biblia con muchísimas enseñanzas de la iglesia pentecostal, de muchísimos hombres que Dios ha levantado en poder y gloria, hombres de Dios, pero muchos de ellos tenían ciertas limitaciones en la revelación de las enseñanzas de las Escrituras y del reino de Dios, y ellos iban a la Biblia con los lentes de lo que le enseñó ese hombre de Dios que Dios utilizó. No voy a mencionar nombres porque no es bueno. La intención no es atacar a ningún hombre de Dios, porque hay muchos de ellos que dieron fe y testimonio de que verdaderamente eran hombres de Dios, pero muchas veces enseñaron cosas que hoy no la podemos sostener con las Sagradas Escrituras, porque fueron esa enseñanza de experiencia, experiencia que ellos tuvieron en intimidad con el Señor, lo cual respetamos, y traían enseñanza que cuando los sometemos a las Escrituras no son conformes a lo que está en las Escrituras. Y la iglesia pentecostal fue fundamentada en este fundamento de lo que ellos enseñaban. Por eso vemos muchas iglesias pentecostales, por poner un nombre,
que muchas veces están alejados de lo que es verdaderamente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, porque están viendo las Escrituras con la lente de un maestro que le enseñó en determinado momento. Entonces, ¿qué sucede? Para Pablo, lo que él aprendió, lo aprendió de Dios y fue porque Dios se lo reveló a su espíritu. Por eso Pablo dice que el evangelio que él aprendió no lo aprendió de hombre, sino que el mismo Espíritu de Dios se lo reveló a él, porque el Espíritu de Dios le había revelado a Cristo en su espíritu. Entonces, para Pablo solamente tenía una sola enseñanza. Pablo no tomó enseñanza de ninguno de esos maestros de aquellos tiempos. Pablo tomó la enseñanza del Espíritu. Y es mi oración hoy, que nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras y el Evangelio de la abundante riqueza de la gracia de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de la vida del Espíritu, por medio de la revelación del Espíritu, que sea una revelación que el Espíritu trae a tu espíritu y no porque tú estás viendo las Sagradas Escrituras con la lente de un teólogo o con los lentes de un maestro que tenía limitaciones en un momento determinado para enseñar. Entonces, Pablo, su única enseñanza era Cristo. Sí, este es el segundo principio para que haya un desarrollo de la vida cristiana, que es que en sí que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, que como el evangelio es poder de Dios para salvación, quien lo puede revelar es Dios. Si nadie te puede revelar el evangelio. Hoy podemos predicar del evangelio y hablar del evangelio basado en la revelación que Dios nos ha dado. Pero en términos espiritual, quien te puede revelar el evangelio es Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Y este es el segundo principio. Y Pablo lo dice así de esta manera. Romanos 1, 16, 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El segundo principio es que el evangelio es poder de Dios para salvación y es para todo aquel que cree. Si no hay limitación para creer, todo aquel que está en sus facultades mentales tiene la capacidad de creer o no creer. Hay quienes eligen no creer y por no creer en el único Hijo de Dios ya están condenados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y amaron más la tiniebla que la luz. Es decir, es la condenación de rechazar al Hijo. Entonces hay quienes lo rechazan al Hijo y nunca van a ser salvos porque ellos siempre han vivido rechazando al Hijo. Han vivido rechazando la obra del Hijo. Han vivido rechazando que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y asimismo, como el hombre tiene la capacidad de creer en cualquier cosa, en cualquier evangelio, en cualquier mentira, tiene también la capacidad de creer en la verdad. Entonces, el Espíritu nos ha revelado en este tiempo, en esta temporada, en este siglo, que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Entonces, ¿qué sucede? Esta salvación es para todo aquel que cree. Pero ahora bien, el evangelio revela una justicia y es la justicia de Dios, y esta justicia se revela por fe y para fe. Por fe, porque en el evangelio revela que Dios existe, y esto es el primer fundamento para conocer el evangelio, es acercándonos a Dios creyendo que Él existe. Sí, lo primero que debe acercarte a Dios es creyendo que Él existe. Segundo, es para fe. Y es para fe porque cuando tú te acercas creyendo a Dios que Dios existe, entonces que viene la revelación del Hijo y tú recibes la fe del Hijo. Por eso es que por fe y para fe, porque es por fe de que Él existe y para fe porque recibe la fe del Hijo. Esta es la fe de salvación. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si está escrito fue porque salió de la boca de Dios. Y fue de la forma en que Dios dijo que lo iba a hacer. Y Dios desde el Génesis prometió que la forma donde Él iba a recuperar al hombre era por medio a un sacrificio que Él mismo tenía que hacer. En Génesis Dios lo revela claramente, que el único que podía vestir al hombre era Él. Que el único que podía hacer el sacrificio era Él. Que el sacrificio debía ser con sangre. Y lo revela en Génesis a manera de tipo, sombra y figura. Entonces, ¿qué sucede? Dios ahora ya eso está cumplido en Jesucristo. Y el hombre entonces iba a recibir vida. Y esta vida la iba a recibir
por haber sido justificado por medio de la fe al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la resurrección Cristo nos iba a impartir una nueva vida. En la cruz terminó la era del viejo hombre, la vieja creación fue colgada en la cruz, tendida en la cruz, su cuerpo físico fue destruido completamente para que en la resurrección Cristo resucitara con un nuevo cuerpo glorificado. Entonces ya ahí él tenía un nuevo cuerpo. Entonces ahora lo que hemos recibido a Jesucristo como no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestra propia vida, que Él sea mi propia vida. Hemos recibido la vida en el Espíritu, se nos ha impartido vida en el Espíritu. El asunto es que esta vida, por eso el justo por la fe vivirá. La fe del Hijo es lo que mantiene mi vida. Sí, la vida espiritual que tenemos nosotros y que hemos recibido en el Espíritu es sostenida única y exclusivamente por la fe del Hijo. Eso es lo que sostiene tu vida. Tu vida espiritual es sostenida por la fe del Hijo que está en ti. Porque como recibiste al Hijo, no solamente como tu Salvador, sino también la fe de Él viene a operar en ti, porque Él ya es la vida de Él. Y de esto se trata el Evangelio, Cristo viviendo su vida a través de un cuerpo. Y hoy vive su vida a través de nosotros. Y manifiesta todo lo que Él es a través de nosotros. Entonces, esta fe es la fe de Él. ¿Por qué? Porque la fe nuestra es una fe condicional. Es una fe que está basada en las circunstancias. Por eso hay personas que tienen doble ánimo. Hay hermanos en la fe que hoy amanecen que si encuentran a Goliat se lo comen comido. Se comen a cualquiera en el día de hoy. Hoy están en fuego, están en llama. Pero cuando viene la crisis, cuando viene la situación difícil, vemos que estos hermanos van descayendo, comienzan a ser de doble ánimo, pierden la esperanza, pierden la fe, entran en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque la fe que está operando es la fe de ellos y no la fe del Hijo. La fe del Hijo tiene una característica, que mientras más difícil es la situación, más fuerte es la fe. Mientras más difícil son las adversidades, más firme está en su fe. Porque es una fe inquebrantable, es una fe que es la verdadera fe que agrada a Dios. Y es la fe que activa la gracia de Dios a nuestro favor. Cuando esa fe está operando por medio de la ley del Espíritu de vida en nosotros, esta fe nos hace unos gigantes en términos espirituales, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Somos más que victoriosos porque tenemos la victoria, porque estamos en Cristo. Somos más que vencedores porque Él venció y hoy nosotros vencimos porque estamos en Él. Es decir, que es una fe indestructible. Es una fe indestructible. Entonces, ¿qué sucede? Esta fe es la que se nos depositó en nuestro espíritu y debe ser desarrollada en nuestra alma. Los Gálatas tuvieron un grave problema, que ellos empezaron bien. Empezaron por el espíritu, creyendo en el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Pero luego transicionaron a hacer la circuncisión y a guardar el sábado como de alguna manera sostener su salvación. Le decían: Cristo te salva, pero las obras te sostienen. Y hoy lo que se enseñan: Cristo te salva, pero las obras te sostienen. Las buenas obras o las obras es el resultado de nuestra salvación. Nuestra salvación está sostenida en la vida del Hijo y en la fe del Hijo. Las buenas obras o cualquier obra que tú hagas es el resultado de esa fe. Porque lo único que sostiene tu salvación es la vida del Hijo y la fe del Hijo. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas en 2:19, en el número 2, del 19 en adelante, dice: porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para muchos cristianos, ellos desarrollan su vida cristiana a través de cosas que ellos hacen, a través de cumplir leyes, ritos y sacrificios, y de cosas que ellos hacen para ellos sostenerse.
lo cual no en sí no constituye un pecado, no constituye algo que esté mal. Lo que el problema de esto es la intención con que tú lo haces. Sí, no es el acto en sí mismo, sino la intención del corazón con quien la hace. Hay muchos que a través de las cosas que hacen es lo que quiere mover a Dios por las cosas que están haciendo. Mover a Dios a misericordia, mover a Dios a la bendición. Entonces, el asunto es que la gracia de Dios, todo lo que Dios hace, lo hace por medio de los méritos del Hijo. Todo lo que recibimos, lo recibimos por los méritos del Hijo. Es decir, que al estar en el Hijo están los méritos para recibir la gracia de Dios. Entonces, basado en lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón, el querer como el hacer, es que nosotros actuamos. Es decir, que hay una dirección. Tenemos una total dependencia del Espíritu de Dios para las cosas que hagamos. Si vamos a hacer cosas, no estaremos dando palos a ciegas, no estaremos haciendo cosas a ciegas, sino que sea la dirección del Espíritu, que sea el Espíritu de Dios que te dirija lo que tú tienes que hacer. Si el Espíritu te dijo, hazte una semana de ayuno, porque el Señor quiere tratar contigo, hazte una semana de ayuno. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratar contigo en un ayuno. Gloria a Dios por eso. Si el Señor te levantó de madrugada, todos los días de madrugada a orar por algo o por alguien, tú estás haciendo la dirección del Espíritu. Si el Señor te puso el deseo de leer la Biblia 5 o 6 veces al día, léela. Porque el Señor a través de las Sagradas Escrituras te va a revelar algo. Si el Señor te pone en el corazón a escuchar una prédica de alguien, escúchala. El Señor se va a revelar de esa manera. Es decir, no hay un patrón, no hay una forma. El Espíritu tiene libertad para Él hacer como Él quiera, para que venga ese desarrollo. El problema entra, mis queridos hermanos, cuando nosotros establecemos un patrón de cosas que debemos que cumplir para que Dios luego haga. Ese es el problema, porque estamos descansando en nuestras obras y no en la obra del Espíritu. Estamos descansando en lo que estamos haciendo por Dios y no descansamos o no reposamos en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos descansar en el consumado es. Ese es nuestro descanso. Y es la obra de gracia que Él va a hacer conforme a su voluntad y a su propósito y a su tiempo. Entonces, para muchos, ellos descansan en lo que ellos hacen. Y Pablo por eso dice aquí, que él para la ley estaba muerto. ¿Por qué Pablo dice que para la ley estaba muerto? Porque la ley era letra. Y la letra sin el Espíritu es muerte. Si la ley sin el Espíritu mata. Sí. Para que la ley estaba escrita en letra, era letra para Pablo. Pablo entendía que la ley te encontraba en una condición pecaminosa y te dejaba en la misma condición pecaminosa. Es más aún, la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:28, para que conociéramos el pecado que moraba en nosotros, dentro de nosotros. La ley identificaba el pecado, le daba nombre y lo condenaba. Porque ese pecado estaba en el corazón del hombre oculto. Y lo que le daba vida al pecado era la ley. Por eso Pablo dice, yo no conocí la codicia hasta que no se dijo, no codiciará. Porque la ley produjo toda codicia. Y no era porque la ley era mala. La ley es santa, es justa y es buena. Es porque nosotros fuimos vendidos al pecado. Y nuestra condición pecaminosa hace que deseemos todo lo que se nos impide. Todo lo que se establece como ley hace que deseemos eso que se nos estableció como ley. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas le establecen muchos tipos de leyes que tienen que cumplir para ser aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios. Entonces, esto crea una conciencia legalista. Por eso es que ellos viven una vida constantemente de legalismo, de ritos, obras y cultos, para sentirse seguros, para sentirse aceptados o para sentirse bendecidos. Es más aún dicen que cuando cumplen todas esas leyes y salen de esos que todas esas leyes que han cumplido, se sienten victoriosos. Porque la victoria de ellos está en lo que ellos hacen por Dios y no en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios en Cristo. Entonces, nuestra victoria, nuestro gozo, nuestra libertad
nuestra alegría está en saber de que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Este es nuestro gozo, esta es nuestra satisfacción, esta es la libertad que tenemos, que lo hacemos en la libertad del Espíritu, y lo que hacemos hoy lo hacemos por amor, lo hacemos porque Él nos amó y hoy podemos amarlo, y en amor a Él obedecemos lo que Él dice que hagamos, en dirección del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros y nos está llevando cada día más a que formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. La ley no fue dada para dar vida, porque la ley no tenía capacidad ni poder para dar vida. Es para conocimiento del pecado. También Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que la ley fue dada para que reine el pecado. Porque a medida que el pecado reina, entonces cuando Cristo apareciera, iba a abundar, sobreabundar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora, como el pecado reinó para muerte, ahora la justicia reina para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Mediante Cristo sea nuestro Señor. Si Cristo es tu Señor, va a reinar la vida de Cristo en ti. Tu Señor, no solamente tu Salvador, tu Señor, hasta el punto que Él llegue a ser tu propia vida. El tercer principio para un desarrollo de la vida cristiana es que el viejo hombre debe ser crucificado. El viejo hombre ya fue crucificado en la cruz de manera posicional. Ahora lo que sucedió en la cruz debe suceder en lo interno de nuestro corazón. Porque nuestro corazón fue gobernado desde que nacimos por el viejo hombre. La Biblia habla de dos creaciones. Está la creación en Adán y está la creación en Cristo. Adán es visto por Pablo como la cabeza representativa de la vieja creación. Y Cristo es visto después de la resurrección como la cabeza representativa de la nueva creación. Es decir, que hay creaciones. Todos aquellos que son descendientes de Adán, que no han creído en Cristo, todavía está operando en ellos el viejo hombre. Y Adán es su cabeza representativa. Ahora bien, todos aquellos que han venido a Cristo, que han abrazado el evangelio de la gracia de Dios, que han abrazado la cruz, están en Cristo, los que han creído de corazón y han nacido de nuevo. El asunto es que este nuevo nacimiento ha sido en el Espíritu. Ahora el alma, porque Cristo es Espíritu vivificante y opera en el Espíritu. Pero nosotros tenemos otro gobierno, que es el gobierno de la vida adámica, del gobierno de Adán, que fue alma viviente. Entonces, como Adán fue alma viviente, Adán tiene el dominio y el control de nuestra alma como cabeza representativa. Ahora nosotros debemos permitir que Cristo tenga el control también de nuestra otra parte del cuerpo espiritual. No solamente de nuestro espíritu, sino también de nuestra alma, mente, corazón y toda esta parte del cuerpo espiritual. Por eso Pablo escribe 2 Corintios 5, 15, 17, ¿verdad? Entonces dijimos que el primer principio es que debemos crucificar al viejo hombre para vivir para Dios. Sí, si tú no sacrificas el viejo hombre, nunca va a poder vivir para Dios. Y crucificar al viejo hombre es crucificar tu voluntad. De ahora en adelante tú no puedes vivir haciendo lo que tú quieres. Hasta que tú vivas haciendo lo que tú quieres, entonces estás siendo gobernado por el viejo hombre. Ahora, para ser gobernado por el señorío de Cristo, debemos rendirnos a su señorío y ser gobernados por Él con el poder del Espíritu. Y esto Pablo dice así: y por todo murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que ahora tú no puedes vivir para ti, debes vivir para Cristo. Que ahora tú no haces lo que tú quieras, sino lo que el Espíritu de Dios pone en el corazón. Que cada cosa que tú vayas a hacer tiene que consultar a Dios. Porque si tú haces lo que tú quieres, entonces tú tienes Cristo no es tu Señor. Señorío tiene que ver que yo no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿Qué me está demandando el Señor en este tiempo? ¿Qué me está pidiendo en este tiempo? Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que dijimos que el tercer principio es crucificar el viejo hombre en el área de la voluntad, ya no hacer tu voluntad. Entonces el cuarto principio para que haya un desarrollo de la vida cristiana es el conocimiento de Cristo. Pablo dice que si a Cristo conociste según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está diciendo que a Cristo ya no se conoce desde la encarnación, se conoce desde el Espíritu. Tú puedes tener mucho conocimiento en términos de la vida de lo que Cristo hizo, de los milagros que hizo, donde anduvo, cuando nació, todo eso. Eso es conocimiento intelectual, lo cual es bueno y debemos saberlo. Ahora bien, pero el conocimiento ahora que nos da en términos espiritual es el conocimiento del Espíritu, es de la vida del Espíritu y una revelación que va al Espíritu. Ese es el conocimiento que Pablo está hablando. Es decir, que es un conocimiento experimental. Es un conocimiento que tú experimentas la vida de Cristo por diferentes situaciones que tú pasas en esta vida y tú te das cuenta que Cristo está en ti y que hay actitudes que tú tomas que solamente un hijo de Dios la puede tomar. Es decir, hay cosas que no han sucedido que a cualquier otro que le haya sucedido lo derriba, lo lleva a la muerte, lo lleva a la desesperanza, lo lleva al desánimo. Sin embargo, hay cosas que a nosotros nos suceden que lo que hacen es que nos llenan de fe y de fortaleza, nos llenan de esperanza. Es decir, produce esperanza contra esperanza. Mientras la situación se pone más difícil, la fe se pone más fuerte, porque esa es la esperanza contra esperanza. Había esperanza cuando no, es decir, que esperanza contra esperanza es que cuando las cosas se ponen más fuertes, la esperanza se pone más grande. Aleluya. Cuando las cosas se ponen más difíciles, la esperanza se pone más grande. Porque es esperanza contra esperanza. Y esa es la fe que tienen los hijos de Dios. Porque la esperanza es que en Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Y si estamos en Él, estamos completos. Entonces, ¿qué sucede? Este es el principio. El principio que todo aquello que nosotros estamos viviendo o que hemos vivido a la corta y a la larga va a redundar para bien. Va a redundar para bien porque en esto Dios está formando la imagen del Hijo. Porque para los que aman a Dios todo obra para bien cuando son llamados conforme a su propósito. Es decir, ese propósito es formar la imagen del Hijo. Entonces, eso que está sucediendo hoy va a formar la imagen del Hijo. Hoy la situación que estamos viendo, ¿qué es lo que hace? Que el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, verdaderamente se fortalezca en la fe. Es decir, no hay otro lugar más seguro que en Cristo. Si ahora mismo más que nunca, en vez de yo alejarme de Cristo, lo que ha hecho esto es que me acerque más a Cristo. Poner mi mirada en Él y mi confianza en Él. Entonces eso es lo que hace verdaderamente la revelación de Cristo en nuestro espíritu, que debe ser revelada también a nuestro cuerpo espiritual. Es decir, que ahora conocemos a Cristo según el Espíritu. Entonces ahora, como conocimos a Cristo, somos una nueva creación, una nueva criatura. Y Pablo dice que las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo viejo que pasó? Lo viejo que pasó fue lo que pertenecía al orden adámico. Todo lo que pertenecía al orden adámico ya pasó. Ahora bien, nosotros ahora, y he aquí, todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas en la práctica, ahora en la experiencia. En la experiencia son hechas nuevas. Por poner un ejemplo, para tú saber que tú eres resistente o que tu vida es indestructible, para que tú puedas conocer eso, tú debes pasar por situaciones bien incómodas, bien difíciles, para que tú veas que en medio de esa situación tú estás firme y estás de pie. Te das cuenta que nada externo puede destruir lo que está internamente. Cualquier adversidad de la vida es inferior a los depósitos de la vida eterna que tú tienes dentro. Y eso hace entonces que tú tengas otra actitud frente a las pruebas, a las situaciones. Sí, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea y pasajera produce en mí un eterno peso de gloria, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. ¿Por qué? Por lo que él recibió fue la vida eterna, y es la vida de Dios, que es una vida indestructible, con una fe indestructible. Entonces, no tenemos la limitante de ver en el mundo físico, sino vamos más allá del mundo físico, vamos allá mirando las cosas que no se ven, las cosas que son eternas, las cosas que son del cielo, las cosas que son de Dios, la relación del Padre y el Hijo, que es la relación que hoy tenemos con el Padre por estar en el Hijo. Entonces, todo esto está siendo hecho nuevo, querido hermano. Amado, todo está siendo nuevo.
Y está siendo nuevo en la misma experiencia de la vida que tú estás viviendo, la crisis que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo. Es la oportunidad que Dios utiliza para revelar lo que ya tú tienes por dentro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, escribiéndole a Timoteo en un calabozo encadenado, esperando muerte, diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que lo recibiste por la imposición de mi mano. Yo sé en el Dios que yo he creído y es poderoso para guardar el depósito que Él ha puesto en nosotros. Y ese depósito es el depósito de la vida eterna. No hay nada en este mundo, nada, absolutamente nada, que pueda destruir ese depósito, porque es el depósito de la vida eterna, de esa vida que se debe desarrollar. Entonces, todo aquello que pertenece al orden adámico ya pasó. Ahora debemos entonces comenzar a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús conforme a la justicia y la santidad de la verdad. La vestidura está en el espíritu del nuevo hombre y en el alma está la vestidura del viejo hombre. Entonces desde el alma me despojo del viejo hombre para que el nuevo me vista. Hay un principio. El nuevo no te viste hasta que tú no te despojas del viejo. Efesios capítulo 4. Porque tú recibiste una nueva vida que debe ser desarrollada. Y esa vida está siendo hecha nueva. Tú tienes nuevo espíritu, tienes nueva mente, nuevo corazón. Esto produce una nueva voluntad, produce una nueva esperanza, una nueva fe, un nuevo pensamiento, una nueva vida, una nueva motivación. Ya lo que hacemos no lo hacemos para hacer, lo que hacemos es porque somos y porque estamos en Cristo. Entonces, el quinto principio para que haya un desarrollo de la vida cristiana es que hay una sola parte del cuerpo espiritual que no es regenerada, que no se arrepiente y no es afectada la nueva vida en Cristo no la regenera. No la transforma, y es la concupiscencia. Entonces, ¿qué sucede? Para que haya ese desarrollo, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra naturaleza concupiscente y trabajar en esto. ¿Cuál es tu naturaleza concupiscente? ¿Cuál es el área que tú tienes que trabajar? ¿Cuál es el área que yo tengo que trabajar? ¿Cuáles son las áreas que se han formado como una naturaleza concupiscente? La concupiscencia es el centro de toda la naturaleza caída, de todos los pecados, y se va desarrollando en diferentes áreas. Hay personas que tienen una naturaleza concupiscente ligada a la droga. Hay otras que tienen una naturaleza concupiscente ligada a los pecados de adulterio, fornicación. Hay otros que tienen una naturaleza concupiscente ligada al robo. Entonces, cada quien tiene una naturaleza concupiscente que está ahí. Y esta área, de vez en cuando, quiere revelarse y comenzar a que vivamos en la antigua vida. Entonces, ahora bien, nosotros hemos recibido la vida de Dios. Y hay Pedro es que trata de esto. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que ya están en nosotros. No es que Dios te va a dar la vida si tú estás en Cristo, es que ya Él te la dio por su divino poder. Ahora, pero eso se logra mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y es el conocimiento espiritual. Es el conocimiento espiritual. Bien, con el conocimiento de Él, entonces ese poder ya está en ti, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísima promesa. Mediante ese conocimiento hay grandísimas promesas para que llegase a ser participante de la naturaleza divina. Sí, que para que llegue a ser, porque ya está en tu espíritu, pero tu alma debe llegar a ser, debe tener esa naturaleza que ya está en tu espíritu, para llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. Si el quinto principio es huir del pecado. Huir del pecado. A medida que vayamos huyendo del pecado, en esa misma medida se va desarrollando la nueva vida en Cristo. No hay manera de que esa vida se desarrolle sin estos 5 principios. Estos 5 principios son los que van a gobernar este desarrollo. Bien, que el Señor te continúe bendiciendo, que la gracia de Dios siga fluyendo libremente. Que esta palabra sirva para edificación del cuerpo de Cristo. Gracia y paz en el nombre de Jesús.